que hay muchas, que hay enseñanzas que circulan por nuestras iglesias que no están bien, que hay cosas que no termina de cuadrar con la palabra. Y queremos en una serie de conferencias, una serie de seminarios, poder investigar un poco, poder examinarlo y poder mirar qué hay de verdad y qué hay que no es verdad, para que podamos estar bien fundamentados, ¿de acuerdo? Pero antes de meternos a analizar más en concreto, esto es un tema bastante delicado, es un tema difícil. Hoy creo que necesitamos primero poner unas bases. Tenemos que saber de qué estamos hablando, en qué debemos fundamentarnos. Así que hoy no vamos a analizar ninguna doctrina en particular, quiero poner unos fundamentos. Y quiero que veamos, como podéis entender, vamos a ver qué dicen las Escrituras en cuanto a este tema. Porque esta es nuestra base, ¿verdad? No es lo que a nosotros nos pueda parecer, sino a ver qué dicen las Escrituras. Y vamos a intentar contestar algunas preguntas. ¿Es un tema importante en la Biblia? ¿La Biblia habla de esto ni siquiera? Por tanto, ¿debemos nosotros hablar de esto? ¿Qué debemos hacer? ¿A qué nos exhorta la palabra a hacer? ¿Con qué actitud debemos enfrentar esto? Vamos a mirar brevemente a qué se tuvo que enfrentar los primeros cristianos. ¿Había falsas enseñanzas en esa época? ¿Y de qué se trataban? ¿Cuál debe ser la base de nuestra fe? Puede parecer una pregunta casi un poco tonta, si lo tenemos muy claro, pero tenemos que asentarlo y asegurarlo. ¿Y en qué debemos fijarnos? ¿Qué temas son? ¿Qué preguntas son las realmente importantes? Cuando empecé a preparar este estudio, me senté a hojear el Nuevo Testamento, literalmente, entero, a ver qué textos había. ¿Habla de esto? ¿Qué textos hay sobre falsas enseñanzas? Y me encontré con que prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento hay advertencias en relación a falsas enseñanzas. Así que ya respondemos la primera pregunta. Sí, es un tema importante. En la Biblia habla mucho sobre esto. Hay libros incluso como la carta a los Gálatas o la carta de Judas, están escritos prácticamente exclusivamente en relación a que había enseñanzas erróneas en las iglesias. Así que hoy vamos a ver muchos textos, porque yo quiero que veamos lo que dice la Biblia, ¿vale? No lo que digo yo, sino quiero que veamos lo que dice la Biblia. Y espero que con la ayuda del PowerPoint me podáis seguir y que no se haga demasiado pesado, ¿vale? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar en Mateo 24. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Después Jesús sigue hablando sobre otras señales de su venida, que son guerras y rumores de guerras. Dice que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Os entregarán a tribulación y os matarán. Habla de hay más cosas que van a ocurrir, pero lo primero que dice cuando preguntan es: mirad que nadie os engañe. Habrá engaños y es una señal de que estamos en los últimos tiempos. Más adelante sigue diciendo: entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Hay varias señales, Jesús menciona varias señales. Dice que son
guerras y desastres naturales, dice que habrá tribulación y persecución y habrá engaños. Son señales, son cosas que tienen que ocurrir. Jesús dice que oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Son cosas que Jesús dice que van a ocurrir y tienen que ocurrir. A nosotros nos puede parecer, ojalá las cosas fueran cada vez mejor, ¿no? Hasta el día que llegue el Señor, que vayamos de cada día más victoria, que las cosas vayan mejorando. Pero Jesús dice, hay cosas que van a ocurrir y es necesario que ocurran así. Habrá dificultades, habrá engaños, pero también nos anima, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es una señal de que el Señor viene pronto. Ojalá las señales fueran diferentes, pero Jesús nos dice que es una señal de que estamos al final de los tiempos. Seguimos. Dice que será dentro de la iglesia. Pedro escribe, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Un texto un poco fuerte, pero dice que será entre vosotros. El apóstol Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo, él también lo destaca, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No estamos hablando de otras religiones, no estamos hablando de algunas sectas raras por ahí, estamos hablando de cosas de dentro, entre nosotros. Si vamos a estudiar distintos temas, no vamos a estudiar lo que creen otras religiones, que eso es un estudio también interesante, importante, pero lo que vamos a mirar en estos seminarios son las enseñanzas que pululan, que circulan dentro de nuestras iglesias, porque nos concierne a nosotros. Introducirán encubiertamente, porque parecerán ser de verdad. No estamos hablando de algún loco. Jesús decía que aparecerán personas diciendo yo soy el Cristo, y a lo mejor se nos viene a la mente el típico loco de manicomio y dice yo soy Jesucristo. Es decir, si viene alguien así, no lo tomamos muy en serio, decimos pobre hombre, está mal de la cabeza. Pero el apóstol Pedro decía que introducirían encubiertamente. Jesús decía que intentarían engañar hasta los escogidos. Y nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el apóstol Pablo también habla de falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No será fácil de distinguir, ojalá, pero la palabra nos advierte de que no será fácil de distinguir. Es un tema muy importante, esto es muy importante, y la palabra nos exhorta a velar, a mantenernos firmes, a guardar la fe. Mas el fin de todas las cosas se acerca, aquí lo vemos otra vez, es porque estamos en los últimos tiempos. Sed pues sobrios y velad en oración. Más adelante sigue, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Jesús también nos dice, velad. El apóstol Pablo a los romanos dice, conociendo el tiempo
es hora de levantarnos del sueño. Y en otra carta dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una y otra vez la palabra nos exhorta a velar. Velar significa estar despierto, estar atento a lo que ocurre. No podemos relajarnos, bajar la guardia, porque eso nos hace vulnerables. No solamente nos hace vulnerables, pensamos a veces solamente en velar contra tentaciones del pecado, y lógicamente también, pero también nos hace vulnerables a engaños y a que nos lleven por un camino que no es la verdad. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cuando veo la palabra deslizarnos, se me viene a la cabeza la imagen de cuando vamos por la carretera y hay una placa de hielo y el coche se va para un lado. No es una decisión consciente que me voy a desviar, ahora voy a ir por aquí, sino es como sin querer, que me voy, porque no estoy bien arraigado. Y me deslizo, no os dejéis llevar. Tenemos que mantenernos firmes. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice el apóstol Pablo. Mantenerse firme, no dejarse llevar, no dejarse impresionar por cualquier cosa. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, dice Dios también. Si hay exhortaciones a velar, no es porque hay peligro de dormirse. Si nos dice la palabra una y otra vez, estad firmes, no es porque existe un peligro de deslizarnos. Están los peligros de las tentaciones de la carne, está el peligro del miedo ante una persecución, y tenemos que estar firmes también en estas situaciones. Pero muchos de estos textos de lo que hablan es en cuanto a engaños, a mantenernos firmes en la palabra recibida y no dejarnos llevar. También, para poder mantenernos firmes y poder aguantar, necesitamos crecer. Tenemos que aprender a discernir. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño es dependiente de otros, ¿no? Un niño no sabe manejarse solo, necesita que cuando es muy pequeño necesita que le lleven, necesita que le den de comer. Y es fácil que si somos niños, que nos lleven, que otros decidan por nosotros. Pero la palabra nos exhorta a madurar. Me gusta como lo dice el apóstol Pablo, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y en otro lugar dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Parte del crecimiento de un niño es madurar. ¿Qué significa madurar? Pues es madurar también de manera intelectual y como persona. Una persona madura es capaz de razonar, de tomar decisiones. No depende de otros, que otros decidan por él, como hace el niño, sino un adulto tiene que ser capaz de decidir solo, de tener en cuenta distintas cosas y ser consecuente con su decisión. Y la palabra nos dice, por eso, ser niños en la malicia. Ahí no hace falta que maduréis, ¿vale? Ahí no tenéis que aprender. Pero en el modo de pensar, en el discernir entre el bien y el mal, necesitamos madurar. Necesitamos ser capaces de razonar
ser consecuentes, ser capaces de tomar decisiones y no depender siempre de lo que nos digan otros. ¿Vale? Uno de los grandes predicadores del siglo XIX, un tal Charles Spurgeon, él dijo una vez así: el discernimiento no es saber la diferencia entre lo correcto y el error, es saber la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto. Eso es lo difícil y eso es lo que necesitamos aprender. Y en este discernimiento hay que examinarlo todo. La palabra nos dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Y a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, el Señor dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La palabra probado significa examinar, escudriñar. Hay un aspecto de esforzarse con disciplina. Habla de trabajo, de estudio. Y la palabra nos exhorta a examinar. Estos estudios, para mí, personalmente, forman parte del trato de Dios para conmigo. No voy a contaros ahora toda mi historia, pero yo soy de familia de creyentes. Mis padres son creyentes, mis dos abuelos fueron pastores, es decir, que me he criado en la iglesia. Pero el Señor en estos últimos años me ha llevado a un punto de examinar lo que he creído siempre. Porque me di cuenta que había muchas cosas que he aceptado, como él dice, porque es que en la iglesia se dice así. Pero yo no me había puesto realmente, bueno, ¿realmente es así? ¿La palabra realmente qué dice? Pero, sin contaros ahora toda la historia, el Señor me llevó al punto de empezar a examinar. Y durante este último año, ha sido un año de estudios para mí, un año muy intenso, y una gran parte de mis estudios han sido sobre distintas enseñanzas que yo he creído, enseñanzas que son básicas del Evangelio y enseñanzas que tal vez son un poco raras. He estudiado un poquito de todo y sigo en ello. El Señor me ha llevado de un tema a otro y a otro y a otro a examinar. ¿Realmente es así? ¿Realmente la Biblia lo dice? Mucho lo he dejado asentado. Sí, esto es así, esto es Evangelio, la Biblia lo dice. Pero ha habido cosas, conceptos, ideas, que yo siempre pensaba, bueno, es que es así, porque en la iglesia siempre lo hemos hecho así. Y he tenido que desecharlo, no ha resistido mi análisis. Me he dado cuenta a veces, me he quedado con la boca abierta, literalmente. Digo, si alguien me ve ahora se ríe. Digo, pues me he quedado, esto es verdad, pero esto no es así, yo siempre pensaba que era así. Es un proceso muy duro, lo he pasado muy mal, pero me he dado cuenta lo necesario que es pasar por este proceso y asentar lo que sí es verdad. Porque si algo he aprendido es que ya no me da miedo cuestionar, no me da miedo preguntar, porque la verdad, lo que es verdad, resiste cualquier pregunta. La verdad resiste cualquier examen, porque si no resiste el examen, hay algo que no es verdad, y más vale que me dé cuenta. A veces decimos, no, lo acepto por fe. Y sí, hay cosas que tenemos que aceptar por fe, porque hay cosas que no podemos entender. Eso no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de, hay veces que es como una excusa de, no cuestiones por si acaso, ¿no? Aunque no lo decimos así. Pero Dios es nuestra roca, lo cantamos ahora al principio, la roca que es Jesús. Y es una roca sólida. Y Dios resiste que lo golpeemos. A ver, aguanta, ¿no? Es decir, puedo pisotear, a ver, asegurarme. Una cosa es cuestionar para atacar, ¿no? Pero otra cosa es cuestionar para asegurarme, comprobar. Y la palabra nos exhorta a hacer precisamente eso. Vamos a usar una pequeña ilustración.
vamos a descansar un poco de muchas escrituras y vamos a hacer una pequeña ilustración al hablar de falsas enseñanzas. Puede haber billetes falsos en circulación, ¿verdad? Algunos, esto es un billete de 100 coronas suecas, algunas falsificaciones pueden ser fáciles de distinguir. Se ve claramente cuál es el verdadero, ¿verdad? El de arriba, exactamente. Clarísimamente es el de arriba. El bueno, ¿no? ¿De arriba? El bueno es el de arriba. Este es el nuevo billete de 5 euros. Otras falsificaciones no se ven a primera vista. Son idénticos. ¿Dónde está el fallo? Hay detalles en los billetes que los hacen precisamente para evitar las falsificaciones. Esto lo sabéis todos, pero bueno, lo repasamos un poco. Tienen un papel especial, tienen tintas especiales, hay detalles. En este caso es una de las rayitas negras que si lo miramos con el microscopio tiene letras en miniatura, que hay que coger el microscopio para verlos. Otras cosas son sellos que se ven con luz ultravioleta. Esto me parece que es de un billete de 500 coronas, de ahí el número de 500. Pero no lo ves a primera vista. Tú ves el billete y parece de verdad, parece normal. Pero lo mejor para saber diferenciar una falsificación es conocer muy bien cómo es uno de verdad. Si yo conozco uno de verdad, la textura, los colores, los dibujitos, si me dan uno falso, puedo ver, uy, aquí falla algo, el tono no es el que tiene que ser, aquí falta algo en el dibujo. A veces podemos pasar un billete falso porque no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero si aprendemos a diferenciarlo y detectamos que es falso, pues hay que quitarlo de la circulación porque es falso y no sirve. Cuando hablamos de falsas enseñanzas, podemos a lo mejor observar y decir, bueno, pero espérate, ¿no dice la palabra que no critiquemos? ¿Que no juzguemos? Y sí, lo dice. Entonces, ¿qué hacemos? Y le he dado muchas vueltas a esto. Y creo que es como con los billetes falsos. Tal vez la persona que te lo pasa, ese billete falso, no se ha dado cuenta que es falso. Los falsificadores son otros. No es la persona que te pasa el billete. El apóstol Pablo dice que los engañadores están engañando y siendo engañados. Esto es delicado. Y a veces cuando he estado leyendo material y leído artículos sobre estos temas, a veces ves gente que llega a insultos directamente. Te sientes mal cuando lo ves. Y en medio de mis estudios una vez estaba buscando material sobre un pastor en particular, porque veía que su enseñanza no me cuadraba bien y quería ver algo más de lo que él había escrito. Y uno de los archivos que encontré era su testimonio personal. Y cuando lo leí, me quedé impactada, que vi una persona que amaba al Señor, tenía carga por las almas, y me sentí fatal. Y lo que hice fue, apagué el ordenador y dije, Señor, yo no quiero seguir con este estudio. No puedo hacer esto. ¿Cómo voy a criticar a este hombre? ¿Cómo voy a poner en tela de juicio su vida? Entonces me acordé de una de las parábolas de Jesús. Está en Mateo 13. El Señor hablaba de un hombre que tenía un campo de trigo. Y de noche llegó un enemigo y sembró mala hierba en el campo. Y cuando llegaron los trabajadores, lo vieron, le preguntaron, ay Señor, mira, hay mala hierba, hay cizaña, ¿la quitamos? Y el Señor le dijo, no, déjalo, porque las plantas se parecen tanto que os podéis equivocar. Dejadlo y en el tiempo de la siega, pues ya se hará la separación. Esta es una de las parábolas que el Señor luego interpreta.
Y cuando los discípulos le preguntan la interpretación, le dice, explícanos la parábola. Entonces le dice, el que siembra en la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Vale? Así queda claro, ¿vale? Es el juicio, es el mundo, los creyentes, y las otras personas, los que no han recibido el Evangelio. Pero luego el Señor dice así, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Esto me tocó decir, Señor, estás hablando de un juicio de tu propia iglesia. Y habla de la cizaña como los que sirven de tropiezo. Ahora, lo que me dijo era, tienes razón, me decía, tú no vas a juzgar a las personas. Tú no vas a poner en tela de juicio la fe de nadie. No te corresponde, porque te puedes equivocar. El trigo y la cizaña lo que tienen es que son plantas prácticamente idénticas. Lo único es que el trigo, cuando madura, por el peso del grano, se inclina un poco. Y la cizaña, como pesa menos, se queda tiesa. Y entonces, ¿ves? Ya en hora de siega se ve la diferencia. Y la cizaña hay que quitarla, porque algo que aprendí ahora también es que es venenosa. ¿Vale? No se puede hacer harina de la cizaña, es venenosa. Pero el Señor me decía, tienes razón, tú no juzgues, no puedes, porque tú no sabes. El juicio le corresponde al Señor, que Él sí sabe juzgar con justicia. ¿Vale? Ahora bien, están todos estos textos que hemos visto. Mirad que nadie os engañe, examinadlo todo, madurar y aprender a discernir. Así que entendí que sí, debo examinar las enseñanzas, pero debo evitar atacar y criticar a las personas. Porque a veces no se trata de un autor de un libro de Estados Unidos que yo no conozco de nada, a veces es mi hermano, a veces es una persona que quiero y respeto. Y no es fácil, esto no es fácil. Santiago escribe, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo creo que esa es la actitud que tenemos que tener. La idea no es entrar en guerra y entrar en debate y a ver quién tiene razón y llegar a insultos como hacen algunos, sino nuestra intención tiene que ser evitar que nos deslicemos nosotros, evitar el error nosotros mismos, pero también, si es posible, poder corregir al que se ha equivocado. Una actitud, nos preguntamos al principio, ¿con qué actitud debemos abordar esto? Es una actitud humilde y con amor. Porque dice el apóstol Pablo, no es una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son los falsificadores, ¿vale? No las personas. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es una guerra espiritual, no es un debate entre lo que tú piensas y lo que yo pienso. No es una discusión, una argumentación entre nosotros, donde gana el que sabe argumentar mejor. Tiene que haber argumentación, tiene que haber estudio, pero tiene que haber también oración y poder de Dios. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. El apóstol Pablo se movía en oración. El apóstol Pablo se movía en poder del Espíritu Santo. Pero cuando él argumentaba, siempre argumentaba sobre la palabra. Nunca basaba su argumentación en lo que él había experimentado. Argumentaba siempre en la palabra y argumentaba. Él discutía y argumentaba y demostraba la verdad. Ahora, oraba, era el que decía, orad sin cesar.
El apóstol Pablo se movía en el poder del Espíritu. A veces vamos a un extremo u otro, ¿no? O todo es poder y oración, o todo es estudio y palabra. No, tiene que haber ambas cosas, porque tiene que haber estudio, tiene que haber examen, pero no es un debate, una argumentación de nosotros, es una guerra espiritual para derribar fortalezas espirituales. ¿Amén? Y necesitamos la dirección de Dios para aprender la verdad. El Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Este versículo ha sido mi oración en todo mi tiempo de estudio, para no llegar a conclusiones de lo que a mí me parece mejor, de lo que a mí me guste más, sino, Señor, guíame a toda la verdad, porque la verdad nos hará libres. Bueno, vamos a resumir un poco esta parte. Hemos visto, habrá falsas enseñanzas. Es triste, pero el Señor dice que los habrá, y que es una señal, una de las señales de que estamos en los últimos tiempos y el Señor viene pronto. Nos dice la Biblia que va a ser entre nosotros, no solamente un problema de sectas raras en la sociedad, sino será dentro de la iglesia y parecerán verdaderos, será difícil de distinguirlos. Y por eso tenemos que velar, estar atentos, en alerta y mantenernos firmes, que no nos dejen llevar a cualquier cosa que escuchemos por ahí. Y para eso necesitamos crecer, madurar, ser independientes, saber pensar por nosotros mismos, aprender a discernir lo que es correcto de lo que es casi incorrecto. Necesitamos examinarlo todo, probarlo todo, y todo eso en una actitud de humildad y de amor. Y como no se trata de una discusión, un debate entre personas, sino es una guerra espiritual, necesitamos el poder del Espíritu Santo en todo esto. Amén. Pues vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿A qué se tuvo que enfrentar la primera iglesia? Muy brevemente, y luego ya os dejo descansar un poquito, nos tomamos un té y luego seguimos después. Pero vamos a mirar, en la primera iglesia había falsas enseñanzas. ¿Y de qué se trataba? He intentado resumir un poquito, he intentado coger los que creo que son más fundamentales. Y parece que había enseñanzas en cuanto a la persona de Jesús, que negaban que Él era el Mesías, negaban que era el Cristo, que negaban que era Dios. El apóstol Juan dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Parece que había personas, bueno, la había, que decían, Jesús no es Dios, es decir, no puede ser, es imposible. Ahora, si Jesús solamente fuera una buena persona, un sabio maestro, pues no estaríamos aquí hoy, ¿no? Sería una religión más que no sería nada. Pero sobre todo parece que había falsas enseñanzas en cuanto a nuestra salvación. Y había los que enseñaban que había que cumplir con la ley judía para poder ser salvos, había que añadir a la fe. He cogido una cita de muchas en las cartas de Pablo, porque él tenía que rebatir estas ideas muchas veces. Y a los Gálatas dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es que ahí se desplaya y les regaña. Pero él, una y otra vez en sus cartas, tiene que enfrentar estas enseñanzas, porque había gente que para ellos era lógico, es decir, no, para agradar a Dios hay que cumplir la ley. Pero el apóstol Pablo enseña así, sí, pero
el Evangelio se recibe por fe. Es decir, no me cambiéis el Evangelio. Luego había otra vertiente, y vamos a ver un texto de Apocalipsis, es la carta a la iglesia de Pérgamo. El Señor dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vamos a ver, vamos a explicar un poco. Balaam, que se menciona aquí, muy brevemente, era un profeta del Antiguo Testamento que de alguna forma llevaba al pueblo a mezclarse con los pueblos vecinos, con los madianitas en este caso, y a participar en sus cultos, diciendo que no pasa nada, ¿vale? Y los nicolaitas, que también se mencionan, parece que enseñaban algo parecido. Como somos libres en Cristo, podemos participar en los cultos y no pasa nada. En la ciudad de Pérgamo había algunos templos grandes, importantes, parecía un centro de peregrinación, digamos, a Zeus creo que era. Y era entonces parte como de la vida cultural de la ciudad. Y decía, bueno, tú eres cristiana ahora, pero no pasa nada, puedes participar. Tal vez nos choca un poco la idea de comer carne sacrificada a los ídolos, de la fornicación. Bueno, pero era parte del culto, ¿no? Para ellos era un acto de fertilidad, es decir, que no era inmoralidad, digamos, en ese sentido para ellos, era una parte del culto. Y había los que enseñaban que como somos libres en Cristo, no pasa nada. Y luego estaban los que decían que como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, da igual. Y el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Y Judas escribe sobre hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Como no estamos bajo la ley, somos libres en la gracia, da igual. Estaban los que enseñaban estas cosas y no es así. Así que en mi pequeño resumen de las enseñanzas de la primera iglesia estaban los que trataban la persona de Jesús, los que negaban que era Dios, y en cuanto a nuestra salvación, los que tiraban por legalismo y obras en un extremo, y en el otro extremo los que decían, como somos libres, da igual. Puedes participar en otros cultos, no importa, puedes vivir como quieras, que no importa. Y esto era a lo que se tenía que enfrentar la iglesia en aquella época. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí de momento. Y hacemos una pausita. Bueno, hemos visto un poco lo que nos enseña la palabra de qué actitud debemos tener, cómo debemos enfrentar estas situaciones. Hemos mirado un poquitín por encima de lo que pasaba en la primera iglesia. Y como he dicho, hoy no vamos a analizar ninguna enseñanzas en concreto, sino estamos intentando poner unas bases. Y parte de estas bases, algo que quiero hacer ahora, es comentar una de las herejías o una de las corrientes que había en la primera iglesia que influenció bastante, tuvieron problemas con esto. Era algo que se llama el gnosticismo. ¿Por qué voy a hablar de gnosticismo? Pues sencillamente porque, aunque fue de aquella época de hace 2000 años, algo muy antiguo, ha resurgido y es muy actual, ¿vale? Y de hecho, muchas de estas corrientes y enseñanzas que hemos estado mirando en este tiempo, hemos visto que tienen sus raíces o tienen mucha influencia de esta manera de pensar. Más que una religión, es una manera de pensar, es un sistema filosófico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y quiero entonces intentar hacer un repaso
Intentaré hacerlo sencillo porque os vais a dar cuenta que es un poquito complicado. Pero voy a intentar explicar qué es lo que enseña, qué es lo que cree un gnóstico, porque nos va a ayudar a definir la verdad después. Vamos a ver. El gnosticismo, igual que la mayoría de las religiones, intenta buscar la respuesta de por qué existe el mal en el mundo, ¿no? Muchos llegan, o llegamos, los cristianos también, llegamos a la conclusión de que la culpa del mal en el fondo lo tiene el hombre. Pero el gnosticismo dice, no, la culpa del mal en el mundo es del Creador. Ahora, esto no es blasfemia. ¿Por qué? Pues porque el Dios creador, para un gnóstico, no es el Dios verdadero. ¿Vale? Voy a intentar explicar cuál es su concepto de quién es Dios. ¿Quién es el creador? El Dios verdadero, el supremo, ellos le llaman la gran luz, o el Padre de luz, es un Dios puro, sublime, perfecto, alejado de nosotros, muy por encima de todos los universos. Este Dios es perfecto y Él, de alguna manera, ellos dicen emanar, como que produjo, dio origen a la sustancia de todo lo que existe. ¿Vale? De alguna forma, así, todo lo que hay tiene sustancia divina en el fondo, es parte de Dios. Y Él también dio origen a una serie de otras divinidades, a emanaciones o eones, lo llaman ellos, que a su vez dieron origen a otras y así sucesivamente. Todas estas divinidades juntos se forman la plenitud de Dios, el mundo de la luz. Y una de las últimas divinidades dio lugar a una divinidad defectuosa, una divinidad que se le ocurrió crear el mundo material. Eso era un Dios algo ignorante, porque cometió un error al crear la materia, él quería algo visible. Le llaman un demiurgo, significa un semicreador, un creador a medias, porque en el fondo todo tiene una parte divina, pero él creó la materia, pensando que la materia es todo lo que existe. Sé que estoy yendo un poquito rápido, pero luego vamos a darle un poquito más de cosas, ¿vale? Así que este Dios creador hizo la materia y entonces no es como en la Biblia que Dios crea el mundo, lo mira y dice que era bueno, sino para ellos el mundo material es un error, es una aberración, la materia es mala, porque lo perfecto es espiritual, lo perfecto es lo divino. Y tienen entonces una visión, lo que se llama dualista, que son dos partes, dos polos. Por un lado, la parte espiritual, esa sustancia que salió de Dios, la parte divina de lo que hay, y la parte material, que es mala, es un error, es una equivocación haber pretendido ser material, la materia. Y la naturaleza del hombre, como parte de este mundo, refleja esta dualidad, ¿no? Entonces, el espíritu del hombre es esa parte divina, mientras el cuerpo es la parte material. Y por tanto, es mala. El cuerpo es como una prisión para el espíritu. Fue un error que cometió este creador. La mayoría de la gente no es consciente de que en el fondo tiene esta sustancia divina, esta chispa divina, como lo llaman ellos, y esta ignorancia en el fondo es obra de este creador, porque este creador de la materia la quiere mantener en esclavitud, que no se dé cuenta en realidad de quién es. Así que la salvación para el hombre consiste en
en aprender y darse cuenta de quién es, de ese origen divino que tiene en el mundo. Necesita recibir conocimiento, que la palabra en griego es gnosis, ¿vale? De ahí viene el nombre del gnosticismo. Necesita un conocimiento especial, una revelación sobre su origen divino. El hombre, así que el hombre es material, pero la parte material es mala, es obra de un Dios que se equivocó, que se creía que era el Dios verdadero, pero era un ignorante, encerró ese espíritu divino que tiene el hombre, esa parte de la divinidad perfecta que tiene el hombre, la encerró en un cuerpo, y el hombre necesita darse cuenta de esto. Para recibir este conocimiento del mundo de la luz han venido a lo largo de la historia una serie de mensajeros a transmitir este conocimiento. Y el principal de estos mensajeros de la luz era Cristo. Así que la obra de salvación de Cristo no era su muerte, no tenía, digamos, no tenía nada que ver, sino la verdadera obra de salvación de Jesús era su enseñanza, era su revelación de los misterios de Dios. Porque la salvación es darse cuenta de quién eres. No tiene nada que ver con el pecado, porque el hombre no tiene pecado. Hemos empezado diciendo que el mal del mundo es culpa del Creador, es porque el Creador se le ocurrió crear materia, pero el hombre en el fondo es divino, así que no necesita ninguna liberación de ningún pecado. Lo que necesita es una liberación de la ignorancia, necesita conocimiento. Y esto lo llaman un despertar, y es una experiencia totalmente subjetiva. A ver, ¿por qué? Porque toda influencia externa proviene del mundo material, por tanto no te puedes fiar de esta influencia externa. No hay nada externo a tu propia experiencia, a tus emociones, a tu mente, que es donde tú descubres al Dios que llevas dentro. No hay nada externo con lo que lo puedas comprobar, porque es engañoso, es parte del error, es parte del mal. Así que es algo totalmente subjetivo, porque es en tu interior donde se encuentra la luz, es en tu interior donde se encuentra la verdad. Entonces el hombre empieza un progreso espiritual, un viaje, va ascendiendo, progresando, poco a poco, liberándose de lo material, liberando su espíritu, hasta alcanzar ese origen, volver al origen divino, esa divinidad de donde sale. Y esto no es para todos, no todos son espirituales, personas preparadas, elegidas a recibir este conocimiento. Algunos son materiales, lo llaman ellos así, que viven en el mundo material. Otros viven en su psique, en su mente, y son los que normalmente toman al Creador por el Dios verdadero y no tienen conocimiento del mundo espiritual. ¿Vale? Esto es lo que enseñan los gnósticos. Igual pues ha sonado a chino, igual dicen, ¿cómo se puede creer todo esto? O no, ¿qué nos están llamando a nosotros? A ver, ¿por qué explico esto? Porque tiene influencias, ¿vale? Lo dije al principio. Esta fue una corriente, unas maneras de pensar muy influyentes en los primeros siglos, y muchos escritos de los primeros padres de la Iglesia de aquella época pues tuvieron que rebatir estas ideas. Las ideas de que por tu experiencia subjetiva es, en el fondo, tú eres Dios. Es decir, hay una serie de ideas que influyó mucho en el cristianismo y tuvieron que discutir y rebatirlo con la palabra de Dios. Luego desapareció, esto duró hasta el siglo V, VI, por ahí, y en el siglo XVI, XVII volvió a surgir, porque hubo un interés por temas ocultistas, por el conocimiento de las filosofías griegas, no sé qué, y volvió el interés por estas filosofías. Y durante el siglo XX se han encontrado manuscritos de escritos gnósticos que solamente les sonaban por referencias de otros libros, y ahora se encontraron los manuscritos de verdad. Entonces, claro, les surgió el interés enormemente. Y hoy en día
esta manera de pensar está muy presente en nuestra sociedad. ¿Vale? Está muy presente en nuestra sociedad. Es como digo, es el típico sigue tu corazón en toda película de Disney. Mira en tu interior. Si algo va mal, no es culpa tuya, tú en el fondo eres bueno, es culpa de la sociedad. O es culpa de Dios que es malo y te quiere controlar. ¿A qué suenan un poco esas ideas? Esto es, por eso quería dar este repaso. Viene de esta manera de pensar. Influye en nuestra sociedad y se nos cuela en la iglesia. Se nos cuela nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de vivir nuestra experiencia con Dios. Y es importante saber ver las diferencias con lo que realmente es bíblico y lo que no lo es. Personalmente creo que esta es una de las fortalezas espirituales de nuestro tiempo, como decía el apóstol Pablo, los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y que debemos derribar con la verdad. Así que si hay cosas raras y filosofías que vienen de otras fuentes, errores, es importante definir cuál es nuestra base. ¿No? Lo dijimos al principio, lo podemos tener muy claro. Bueno, la base es la palabra, ¿de acuerdo? Pero, ¿es la palabra sola o es la palabra y algo más? Este algo más puede ser las tradiciones de la iglesia, puede ser nuestra experiencia, puede ser nueva revelación, palabra profética, puede ser otro material, otros estudios, otros libros que están muy bien. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Podemos aceptar otras fuentes de la Biblia como con la misma autoridad. Podemos tener, por ejemplo, las tradiciones de la Iglesia, que básicamente son enseñanzas de teólogos y ministros a lo largo de los siglos, como la misma autoridad de la Biblia, que es lo que tiene la Iglesia Católica. Ellos aceptan las Escrituras y las enseñanzas a lo largo de los siglos de la Iglesia como con la misma autoridad, ¿vale? Ahora, si yo digo, no, yo creo en la palabra sola, pues esto significa que en mi análisis de unas enseñanzas, de unas ideas, de unos conceptos, voy a tener únicamente la palabra como mi referencia. Podemos, por supuestísimo, aprender de otros libros, o podemos aprender de las enseñanzas, es decir, si no, no estaríamos aquí enseñando, ¿no? Y podemos recibir palabras proféticas, podemos aprender de nuestra experiencia, pero con la misma autoridad que la palabra, ¿o no? A ver, voy a intentar definir un poco más por qué digo esto. Pues sencillamente porque cuando vamos ahora en próximos seminarios a analizar distintas doctrinas, vamos a ver que muchas veces vienen de material no bíblico, ¿vale? A veces se basan en otros libros, a veces se basan en la experiencia o a veces en profecías, como con la misma autoridad que la Biblia. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice, la Biblia no habla mucho sobre la Virgen María, pero hay mucha enseñanza en las tradiciones de la Iglesia y las tomamos como con la misma autoridad. Acepto esas enseñanzas sobre la Virgen María como auténticas, ¿no? Ahora, si yo digo, no, pero yo no creo que eso tenga la misma autoridad, por tanto también rechazo esas doctrinas sobre la Virgen, ¿no? Ahora bien, si al analizar una enseñanza descubro que en realidad viene de unas fuentes que no es la palabra, que en realidad viene porque es por nuestra experiencia hemos visto que esto es así, y como la Biblia no habla mucho, pasamos de. Entonces, ¿qué hago con esa doctrina? ¿Entendéis por lo que voy? Esta es una pregunta un poco delicada, un poco difícil, porque de buenas a primeras no la palabra, pero luego es que a lo mejor tengo enseñanzas, tengo conceptos, doctrinas que si la analizo me doy cuenta que, pero bueno, en realidad hemos completado la palabra. Y creo que antes de empezar a pretender
examinar, tenemos que definir esto. Yo creo en la palabra. Yo creo que la palabra es nuestra base, es suficiente. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Judas habla de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Está de moda hoy en día renovar, a hacer cosas innovadoras, y no, está un poco aburrido, un poco feo ser tradicional, y esto está bien, es según qué cosas, pero en cuanto al Evangelio, en cuanto a la base de nuestra fe, no hay que renovar, no hay que añadir. La palabra es la que es. La fe una vez dada a los santos. Cuando estoy estudiando, cuando he estado metiéndome en profundidad en estos últimos meses, cuanto más leo, más me doy cuenta de lo completa y perfecta que es la palabra. Es increíblemente actual. Y realmente no hace falta añadir nada más. Puede ser que si me haces una pregunta, y bueno, ¿y qué pasa con este tema entonces? Pues igual no lo sé contestar, es posible, porque yo no lo sé todo y me quedan muchas cosas por estudiar. Pero lo que sí tengo claro es que voy a buscar la respuesta en la Biblia. ¿Vale? Voy a buscarlo en la palabra. Y no la voy a descartar como no es suficiente, voy a mirar a ver esto que dice. ¿Vale? Tenemos que aprender a estudiar, a escudriñar, pero creo que podemos confiar en la palabra. Yo estoy convencido de eso, de que las respuestas que necesitamos, lo que necesitamos saber, está en la palabra. Dijimos antes que para conocer una falsificación necesitamos conocer bien el original. Hemos dicho que hay otras influencias que vienen de fuera, que nos pueden trastornar nuestra manera de pensar o nuestra manera a lo mejor de interpretar. Y el fundamento tiene que ser la palabra. Así que me voy a tomar la libertad de repasar un poco lo esencial del Evangelio. Hemos dicho que hoy vamos a poner bases. Pues yo creo que necesitamos asentar las bases del Evangelio. No pretendo predicar, y yo sé que esto lo sabéis todos, espero que lo sepáis todos, pero creo que necesitamos repasarlo, asentarlo, asegurarlo. Así que vamos a hacer un breve repaso de las bases del Evangelio. Jesucristo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto un gnóstico no lo admitiría, ¿verdad? Porque hacer que Cristo se hiciera carne, que se hiciera materia, es como una aberración. Esto es imposible. Ellos negaban la encarnación totalmente, porque era una aberración, una cosa imposible. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Cristo murió por nosotros. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hebreos enseña mucho sobre el sacrificio de Jesús, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y luego más adelante sigue: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Derramó su sangre una vez para todos. Fue un sacrificio perfecto. Cristo resucitó. Cuando llegaron las mujeres a la
a la tumba, los ángeles decían: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y fue una resurrección física, palpable, no una apariencia espiritual. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, y palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y ascendió al cielo. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El hombre es pecador, no es divino en su esencia, según la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y como pecador, el hombre está separado de Dios, está condenado. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Juan dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero tenemos salvación. Nuestra salvación es en Cristo, su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Biblia usa muchas palabras diferentes para expresar lo que significa la salvación. Estamos redimidos. Un redentor era alguien que pagaba la deuda de un pariente, para que si había una persona que no podía pagar su deuda, un pariente suyo, podía ser su redentor, su abad, digamos, pagaba su deuda. Y fue lo que hizo Cristo con nosotros. Estamos justificados, nos limpia de todo pecado. Y esta salvación, somos salvos de la ira, salvos de la condenación, salvos de la muerte. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas veces nos saltamos a hablar un poco de esta parte, ¿no? Hablar de la ira, la condenación no nos gusta, pero es parte de la verdad. Somos salvos, por eso se llama salvación precisamente, somos salvos de la ira. Y esta salvación la recibimos por fe, es por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La recibimos en una actitud de arrepentimiento para recibir este perdón. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Juan escribe: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hace falta un arrepentimiento para recibir la salvación. Y en esta actitud de arrepentirnos de nuestra vida en pecado nos lleva a un nuevo estilo de vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tiene que haber un cambio, se nota cuando dejas atrás la vida en el pecado,
y empiezas a vivir esta vida con el Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto lo sabéis, lo tenéis muy trillado, pero quiero hacer el repaso, porque necesitamos asentar lo que es realmente la verdad. Tenemos esperanza para el futuro, porque Cristo volverá. Y será de una manera visible y concreta. Viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y cuando Jesús fue alzado al cielo, los ángeles dijeron a los discípulos: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Cuando Cristo vuelve, habrá un juicio. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero la promesa es una vida eterna en el cielo. En casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el apóstol Pedro, ya para terminar esta parte, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto he intentado resumir lo que creo que es las bases del Evangelio. ¿Os dais cuenta? No hablo de bautismos, no hablo del Espíritu Santo, no hablo de la Iglesia. Claro que sí, hay muchas enseñanzas importantes en la Iglesia, pero he intentado resumir lo esencial. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el hombre? ¿Y en qué consiste nuestra salvación y cómo la conseguimos? ¿Vale? Ahora, ¿por qué os he machacado aquí con esto? Y decir, bueno, esto ya lo sé. Necesitamos conocer el original para reconocer la falsificación. Necesitamos asentar una clarísima base de cuál es la verdad para poder diferenciar la mentira. Porque hay enseñanzas que nos dicen que Jesús murió como pecador, fue atormentado al infierno y tuvo que nacer de nuevo. Esta será una de las enseñanzas que vamos a analizar en uno de los próximos seminarios. No fue un sacrificio perfecto, murió como pecador. Otros dicen que resucitó de forma espiritual, no de forma física, solamente una resurrección espiritual. Otros predican una salvación, un mensaje de evangelio que habla solamente del amor de Dios. No se menciona jamás la ira o el juicio, la necesidad de arrepentirse de los pecados. No se menciona, se salta esa parte. Y si te saltas la parte de arrepentimiento, nunca hablas de pecado, tampoco hay un cambio de estilo de vida. Falta una parte importante del Evangelio. Por eso lo he querido recalcar en cada paso, porque nos vamos a encontrar con que nos pueden presentar
una enseñanza, un evangelio donde a lo mejor no es que esté mal lo que dice, está muy bien todo lo que se dice, pero falta una parte esencial. Y esto ocurre. Leí hace poco un artículo donde hablaban sobre personas que han dejado la iglesia por diversos motivos. Y hablaban de cómo podían tratar con estas personas para que no salieran heridas, no salieran ofendidos, no se sintieran mal en la iglesia. Y el consejo que decía este pastor, un pastor evangélico, él decía, tenemos que dejar de hablar de pecado, porque ofende. Tenemos que hacer que la gente se sienta bien. Así que esto ocurre, se salta una parte importante del evangelio. Entonces es necesario que conozcamos muy bien cómo es el evangelio para que nos demos cuenta. Aquí falta algo, aquí se ha cambiado algo. Cristo volverá de manera visible. Hay una enseñanza circulando hoy en día también que dice que Jesús se manifestará de una manera espiritual en su iglesia. Esa es la segunda venida. Pero la Biblia dice que volverá de manera visible. Por eso nos hace falta conocer bien el original. Y ya voy terminando, ¿vale? Quiero hacer una pequeña comparación muy rápida, en 4 puntos, entre el cristianismo y lo que es el otro sistema de pensar que hemos visto, el gnosticismo, que tiene una gran influencia en nuestro mundo moderno. Simplemente como un pequeño resumen, ¿vale? Hemos visto, sabemos que según el cristianismo Jesucristo es Dios, es un punto muy importante, pero en el gnosticismo el hombre es Dios. El hombre es Dios. Según el cristianismo el hombre es pecador, está perdido sin Dios, pero el gnóstico dice, no, en el fondo eres bueno y vas por buen camino. Lo que tienes que hacer es esforzarte un poco más, pero en el fondo tú eres bueno. La salvación cristiana implica un nuevo nacimiento espiritual al reconocer el pecado, arrepentirse y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Esa es la salvación. Para un gnóstico, la salvación es un despertar espiritual al descubrir y experimentar la divinidad en ti mismo. Dios lo llevas dentro. Tú eres, en el fondo eres divino. Lo que te falta es darte cuenta. Esa es tu salvación. El cristiano basa su fe en la palabra de Dios. Esa es nuestra base, como hemos comentado antes. Mientras el gnóstico, como dije, todo lo externo, todo lo material es falso, no te puedes fiar, y la verdad y la luz, Dios, se hallan en tu interior, pues la fe se basa en tu propia experiencia. Para el cristiano la Biblia es la palabra completa de Dios, no se puede quitar ni añadir nada, mientras si el gnóstico, como hemos dicho, se basa en su propia experiencia, escoge textos sueltos y hay que saber interpretarla. Hay un significado más profundo, hay mensajes ocultos. En el fondo, es el mismo engaño que dijo la serpiente en el Edén. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. No hay nada nuevo bajo el sol. Son las mismas mentiras de siempre. Y por eso también la Biblia es tan actual hoy como lo ha sido siempre. Tenemos que estar firmes en el Evangelio. Y esto básicamente ha sido lo que tenía que para compartir con vosotros hoy. En próximos seminarios vamos a tratar distintos temas. Hemos comentado en casa a ver qué hablamos, qué no hablamos, y vemos la necesidad de comentar una polémica que existe sobre la propia Biblia. Se discute sobre qué manuscritos se deben utilizar. Hay traducciones que tienen más o menos influencia de estos otros pensamientos. Nuestra manera de interpretarla. No es que sea, lógicamente, no es que sea una
una falsa enseñanza en sí, pero es un tema que creemos importante de tratar también. La enseñanza, una enseñanza que hay que habla de que Jesús murió espiritualmente, porque la muerte física no puede redimirnos, tenía que morir espiritualmente, porque lo física no sirve, pero ya veis por dónde un poco van los pensamientos. Se divide el hombre, el espíritu por un lado, y el alma y el cuerpo por el otro, y esa, ¿qué implicación tiene? El tema de la autoridad del creyente y en todo el mundo de guerra espiritual, qué es verdad, qué no es verdad, qué dice la Biblia y qué tal vez no es bíblico. ¿Qué dice la ¿Qué dice la Biblia sobre la fe en relación a las riquezas y los milagros? Tema de confesión positiva. Los que enseñan que tenemos que establecer el reino de Dios aquí y ahora, ¿eso qué quiere decir? El mundo de los ministerios, la restauración de los ministerios. Y hay un mover muy importante hoy en día de ecumenismo, y no solamente ecumenismo entre iglesias evangélicas, sino ecumenismo junto con la Iglesia Católica. Hay una campaña muy consciente dentro de la Iglesia Católica de reunir a todo cristiano alrededor de la Eucaristía, ¿vale? Y se celebran Eucaristías, digamos, de manera ecuménica. Y también hay un trabajo para relaciones interconfesionales, es decir, con personas de otras religiones. Se celebran reuniones de oración, donde cada uno ora a su Dios por la paz del mundo, ¿vale? Esto es una realidad, tal vez aquí no ha llegado tanto hoy en día, pero es el pan de cada día en otros sitios, ¿vale? Y aquí va a llegar. Y tenemos que estar en alerta, dijimos, tenemos que saber lo que ocurre. Otros temas que podemos ver sobre el camino, no es que sea un seminario sobre cada punto, ni sé si va a ser realmente por este orden, ya lo iremos viendo, pero estas son las ideas que nos están rodando en la cabeza. Quiero dejaros con esta imagen, porque si hay algo que se me ha quedado en este tiempo de estudios, es el centro, es la cruz. Yo lo tenía de alguna forma como un punto de partida, como que, bueno, eso fue el día que me convertí, ¿no? Digamos, ahí dejé mi pecado, me convertí a Cristo y ese es un punto de partida. Pero estoy viendo de una manera muy clara que tiene que ser nuestro centro. Porque en la cruz yo me veo como soy. No soy divina, no soy buena en el fondo, soy pecadora. Estoy perdida sin Dios. Necesito su salvación y no por mis méritos, porque no puedo. Y en la cruz también veo quién es Dios. Veo que Dios es un Dios santo, un Dios que no perdona de manera gratuita, que da igual. No da igual, es algo muy, muy serio. Pero Él mismo, en amor y misericordia, tomó mi lugar. Entonces, veo que cuando en una manera de pensar, en una enseñanza, en una manera de aplicar lo que pensamos, perdemos de vista la cruz. No es que la neguemos, pero igual la aparcamos en un rincón, la tenemos como un punto de partida, ahí quedó en la historia y ahora avanzamos, hacemos otras cosas. Pero estoy viendo de una manera muy clara que tiene que ser el centro, el fundamento en todo lo que hacemos. Así que igual no te has enterado de mucho, no lo sé, pero por lo menos quédate con esto. La cruz es nuestro centro. Amén.